Imaginemos la escena. Llegamos a la oficina un lunes por la mañana y, por arte de magia, las tareas que llevamos haciendo años han desaparecido. En su lugar, nos plantan responsabilidades totalmente nuevas. Igual son tareas de un nivel altísimo o todo lo contrario, cosas muy por debajo de nuestra categoría profesional. La gran pregunta es, ¿puede realmente la dirección de la empresa cambiar las funciones diarias de un trabajador así, de la noche a la mañana y de forma totalmente arbitraria? Bueno, pues vamos a iniciar este análisis práctico donde desgranaremos exactamente dónde está el límite legal. A ver, entremos en materia. El verdadero núcleo de este rompecabezas es entender si los jefes tienen un poder ilimitado sobre las descripciones de los puestos de trabajo. La respuesta corta y rápida es que no. Pero claro, la realidad del día a día nos demuestra que esas líneas a veces se difuminan bastante. Para entender esto a fondo, tenemos que acudir a la ley y sobre todo ver cómo se aplica en la vida real. En nuestra legislación laboral, esto tiene nombre y apellidos. Se llama movilidad funcional y está estrictamente regulada por el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores. Y sí, es una herramienta legal que existe y que permite a las empresas organizarse cuando surgen imprevistos, por supuesto. Pero no nos engañemos, está atada a unas reglas muy, pero que muy severas. La ley deja clarísimo que cualquier cambio tiene que respetar siempre la dignidad del trabajador y estar acorde con sus titulaciones. Vamos, que de cheque en blanco para la empresa, nada de nada. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir hoy. Primero, el caso de la empresa Tecnoglobal S.A. Segundo, veremos a Ana y las funciones superiores. Tercero, el caso de Luis ante una emergencia justificada. Cuarto, el caso de Marta y su polémica rebaja salarial. Y para cerrar, el veredicto final. ¡Vamos allá! Punto número 1. El caso de Tecnoglobal S.A. Para ponernos en situación, la historia arranca en una empresa de desarrollo de software, Tecnoglobal S.A., que cuenta con una plantilla de 80 personas. Resulta que hace poco sufrieron un colapso brutal. Un fallo masivo en sus servidores dejó toda su actividad principal totalmente paralizada. Claro, cundió el pánico, hubo un pico de trabajo imprevisto tremendo y la Dirección de Recursos Humanos decidió, por su cuenta y riesgo, aplicar una reestructuración operativa inmediata y unilateral. Y aquí viene el drama. Esto puso patas arriba a la vida laboral de 3 empleados, obligándoles a asumir roles radicalmente distintos de un día para otro. Es el escenario de alto riesgo perfecto para poner a prueba los límites de la ley frente a las crisis corporativas. Pasamos al punto número 2, el caso de Ana y las funciones superiores. Vamos a leer la pregunta exacta, literal, que nos plantea el supuesto práctico sobre Ana. Ella es auxiliar administrativa, es decir, pertenece al grupo C. Pero por una baja médica larga de su superior, la empresa le mandó a asumir todas las funciones de jefa de administración, que son del grupo A. Así que el gran dilema legal aquí es sobre Ana. ¿Es legal que haya cobrado el sueldo de auxiliar mientras hacía de jefa? ¿Qué derechos económicos y profesionales ha adquirido tras esos 8 meses? Motívalo jurídicamente. Ahí es nada. Si nos fijamos bien, para resolver esto, el calendario lo es todo. Ana empieza a realizar las tareas de jefa de administración el 1 de enero. Pasa el tiempo, cruza la barrera del medio año el 30 de junio y sigue trabajando a tope sin parar hasta el 31 de agosto. Estamos hablando de 8 meses agotadores, asumiendo toda la carga mental y el liderazgo de un puesto directivo del Grupo A, pero recibiendo a fin de mes, atención, la misma nómina de siempre de auxiliar del Grupo C. Increíble. Pues bien, la ley es absolutamente cristalina con este tipo de prácticas. La empresa ha cometido una ilegalidad de manual con el sueldo de Ana. El artículo 39.3 del Estatuto de los Trabajadores lo dice sin dejar margen a dudas. Cualquier persona tiene derecho a la retribución correspondiente a las funciones que verdaderamente realice. Da exactamente igual lo que ponga en el papel de su contrato original de auxiliar. Si Ana estuvo haciendo el trabajo de jefa, la empresa le debe, por ley y con carácter retroactivo, hasta el último céntimo de la diferencia salarial de esos 8 meses. Y ojo, porque este caso ilustra a la perfección el tremendo poder que tiene el número 6 en el derecho laboral español. Resulta que el artículo 39.2 nos dice que si a un empleado le encomiendan funciones superiores a las de su grupo profesional durante más de 6 meses en un año o durante 8 meses en un plazo de 2 años, adquiere automáticamente el derecho legal de exigir que lo asciendan definitivamente a ese grupo superior. Al haber encadenado 8 meses seguidos de trabajo de gerencia en el mismo año, Ana no solo tiene derecho a reclamar todo el sueldo atrasado, sino que puede exigir legalmente quedarse con el puesto de jefa de administración. Vamos al punto número 3, el caso de Luis. Emergencia justificada. Leamos la pregunta literal que plantea este segundo caso. Sobre Luis. ¿Es legal que a un programador senior se le ordene realizar funciones de recepcionista? Motívalo jurídicamente. Luis es un empleado súper cualificado, un programador senior del Grupo A. Pero con todo el caos de los servidores caídos y la actividad técnica paralizada, la dirección le ordenó que durante 15 días se dedicara única y exclusivamente a coger el teléfono de atención al cliente para calmar a los usuarios. Vamos, funciones de recepcionista, que pertenecen al Grupo C.
Ahora, lo que resulta súper interesante de este escenario es que, aunque parezca increíble, mandar a un trabajador a hacer tareas de menor categoría puede ser legal en circunstancias excepcionales. El Estatuto de los Trabajadores permite esta movilidad funcional descendiente, pero solo si existen razones técnicas u organizativas de peso que lo justifiquen, y lo más importante, únicamente por el tiempo estrictamente imprescindible. El colapso masivo de los servidores constituye una emergencia organizativa válida. Como limitaron a Luis a contestar teléfonos durante solo 15 días, se cumple la estricta regla de temporalidad e imprescindibilidad. Pero cuidado, que la empresa pueda dar esa orden legalmente no significa ni mucho menos que el trabajador pierda sus derechos. A Luis le obligaron a hacer de recepcionista del Grupo C, pero aquí el estatuto entra a protegerlo como un verdadero escudo de hierro. Volvemos al artículo 39.3 que dice textualmente que, cuando se mandan a hacer funciones inferiores, siempre se mantendrá la retribución de origen. En resumen, durante esos 15 días pegado al teléfono, Luis tenía que seguir cobrando íntegramente su sueldo de programador senior del Grupo A. Llegamos al punto número 4, el caso de Marta y la rebaja salarial. La pregunta literal de nuestro supuesto práctico sobre ella es muy directa. Sobre Marta, ¿es conforme a derecho la decisión de la empresa de rebajarle el sueldo mientras realiza funciones del Grupo C? Situémonos. Marta es analista de datos, Grupo A. Como bajó su carga de trabajo habitual, la empresa la reasignó para realizar grabación de datos, una tarea del Grupo C, durante 3 meses. La sorpresa mayúscula llega cuando le notifican que le van a recortar el sueldo y a pagarle como Grupo C, porque según ellos ese es el trabajo que efectivamente está realizando. El punto crucial de todo este análisis es este. La empresa jamás, bajo ningún concepto, puede reducir el salario base de una persona por haberla mandado unilateralmente a hacer funciones de menor nivel. La decisión de recortar la nómina de Marta es una ilegalidad rotunda. Como acabamos de ver con Luis, la normativa exige mantener siempre la retribución de origen. Si la empresa decide por ajustes internos que un analista de datos debe hacer tareas rutinarias, es la propia empresa quien asume el coste económico. Marta no debe perder ni un céntimo de su sueldo del Grupo A. Y hay una capa de protección adicional en la ley laboral que es fascinante. Pensemos por un momento. Marta está acostumbrada a análisis lógicos complejos. ¿Qué pasa si le falta rapidez o comete errores al hacer grabación masiva y mecánica de datos? Pues resulta que la empresa no puede usar ese bajo rendimiento para despedirla. La legislación impide expresamente que se invoquen causas de despido por ineptitud sobrevenida o por falta de adaptación, basándose en el desempeño de estas nuevas funciones impuestas, que obviamente son distintas a las suyas. Y por fin, el punto número 5. El veredicto final. Atención a la última pregunta del caso que cambia un poco el enfoque, sobre el procedimiento. ¿Ha incumplido la empresa algún trámite formal a la hora de aplicar estas medidas? Y es que nos hemos centrado en el fondo, en las funciones y los sueldos, pero en el derecho laboral, las formas y los trámites son exactamente igual de importantes. La respuesta es un sí en mayúsculas. La empresa cometió una infracción procedimental gravísima. El artículo 39.2 del Estatuto marca, de forma explícita, que, ante una movilidad funcional que implique realizar funciones fuera del grupo profesional, la dirección tiene la obligación de comunicar la decisión y las razones a los representantes de los trabajadores. Tecnoglobal S.A. aplicó todas estas medidas de espaldas a la representación legal de la plantilla. Al omitir por completo este requisito de información, toda la acción nace totalmente viciada. Entonces, a modo de gran resumen legal para desmontar unos cuantos mitos corporativos, hay que quedarse con esto. Primero, realizar funciones superiores siempre da derecho a cobrar el sueldo de esa nueva categoría con carácter retroactivo. Segundo, pasar más de 6 meses asumiendo esas responsabilidades otorga el derecho a reclamar un ascenso definitivo. Tercero, si ante una emergencia asignan temporalmente funciones inferiores, jamás, bajo ninguna circunstancia, pueden rebajar el salario. Y cuarto, la transparencia es obligatoria. Hay que informar siempre a los representantes de los trabajadores. Después de analizar todos los entresijos legales de estas reestructuraciones de urgencia, toca hacer una reflexión importante. Muchas veces nos llega una orden de recursos humanos con el logo oficial de la empresa y parece palabra intocable. Pero cabe preguntarse, ¿realmente conocemos los límites legales de nuestro propio contrato? Conocer estos derechos a fondo no es una simple curiosidad, es la herramienta indispensable para frenar los abusos en seco y garantizar que el respeto y la dignidad profesional nunca se queden fuera de la oficina. Hasta el próximo análisis.